¿Qué tal, amables amigos? Es un placer volver a compartir con ustedes el estudio de la Sagrada Escritura, recordando siempre las palabras del Divino Maestro. Escudriñen las Escrituras, San Juan 5:39, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En el tema anterior hemos visto nosotros la importancia del segundo mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 al 6, allí hemos visto que Dios prohibía terminantemente hacerse imágenes, postrarse y adorarlas. Hemos visto en todo el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, todos ellos respetaron fielmente esta verdad y condenaron a quienes la violaban, digamos así. El mismo pueblo de Israel, cuando contaminado por los dioses paganos, ellos quisieron copiarlos o imitarlos, Dios los reprendió duramente, primero con los asirios, después con los babilónicos. Cuando se estudian las profecías se ve todo eso. Ahora vamos a la iglesia cristiana. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dijo palabras como las que están acá en Lucas 16:17? Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Recuerdan que él en Mateo, también capítulo 5, versos 17 al 18, dijo que no había venido para abolir la ley o abrogarla, sino para darle cumplimiento. Y dijo allí también, de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Veamos a los apóstoles, cómo vivieron ellos. ¿Saben, amigo? Cuando nosotros queremos tener una iglesia moduladora de nuestra fe, veamos a la iglesia apostólica primitiva, la que está plasmada en el Nuevo Testamento. Porque allí se nos mostraba, y a través de las profecías, que después de los primeros siglos de la era cristiana iba a venir una gran apostasía en el mundo cristiano. Así que, por lo tanto, la pureza de la verdad está plasmada en el Nuevo Testamento. Veamos los apóstoles cómo vivían ellos, qué enseñaban y cómo reprendían la idolatría de los pueblos paganos. Por ejemplo, si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el apóstol Pablo se encuentra visitando Atenas, capital de Grecia, donde estaban los grandes filósofos, los epicúreos, los estoicos, idólatras a carta cabal. Y dice allí el capítulo 17 de Hechos, el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a los otros colegas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. En las plazas se reunían los filósofos, los epicúreos, los estoicos, y entonces allí Pablo aprovechó para ir a predicarle acerca de Jesucristo. Dice el verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, ellos creían en muchas divinidades, y como Pablo le hablaba de Jesús y de la resurrección, entonces ellos querían saber quién era este palabrero que hablaba estas cosas, y lo llevaron a un lugar de reunión que se llamaba el Areópago para que les explique acerca de este Jesús. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, explicamos un poquito. El apóstol observa que había imágenes de distintas divinidades. Ahí estaría el dios Apolo, la diosa Juna Regina, la Diana de los Efesios y todas las divinidades paganas. Pero por las dudas se olvidaban de alguna divinidad, había solo un altar y una inscripción al Dios no conocido. Note, el apóstol Pablo dice, al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
¿Y qué más le dice Pablo? Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, qué interesante. El versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. ¿Se imagina? El apóstol Pablo está mostrando que así no se adora a Dios. Para ese entonces ya habían muerto todos los grandes patriarcas. Ya Moisés, como hemos visto en el tema anterior, fue resucitado. Elías había ascendido en gloria al cielo. Enoc también fue llevado sin ver la muerte. Jesús se llevó a las primicias. ¿Acaso no podría decir, háganle una escultura a Moisés? ¿O háganle una escultura a San Enoc? ¿O háganle una escultura? No, por favor. Ninguno de ellos. El Dios que hizo los cielos y la tierra no es honrado por manos humanas. Miren lo que dice más adelante en el capítulo 19, versículo 26, estando en la ciudad de Efeso. Ahí adoraban a Diana, diosa de los efesios. Y dice el apóstol allí el verso 26, pero dicen las personas que lo escucharon a Pablo predicar, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Sí, amigo, no van a encontrar ustedes ni un solo texto bíblico partido por la mitad en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, donde diga que a Dios se lo venera o se lo adora o se lo honra o se pide a los santos que hayan muerto. Nosotros hemos visto que los muertos están hasta el día de la resurrección. Así que por lo tanto es imposible que pueda haber algún sistema por medio del cual las personas se vinculan con el cielo a través de estos ídolos. Queridos amigos, ¿saben qué pasó en la historia? Yo les voy a hacer un pequeño resumen, pero muy breve y muy corto. Cuando estudiemos las profecías, vamos a ver que la Biblia se adelanta con milenios a mostrar los sucesos históricos que se iban a dar y cómo se iban a dar. En primera instancia fue la Roma imperial. Cuando la Roma imperial toma el cetro de poder, ustedes saben que durante el gobierno de la Roma imperial se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y la Roma imperial persiguió por 3 siglos a los cristianos. Los convertían en antorchas vivientes ahí en los anfiteatros. Los tiraban en la arena para ser despedazados por las fieras. Lo vestían con animales de pieles para que los perros lo despedacen en la arena. Ese era el espectáculo de los romanos, haciendo morir a los hijos de Dios. Satanás se ensañaba contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos predicaban acerca de Jesús, que vino, que murió, que resucitó, que ascendió en gloria, que va a volver, que va a resucitar a los muertos. Y los paganos se convertían al cristianismo. Entonces el diablo vio que no le surtía efecto esto, porque cuanto más cristianos mataban, más cristianos surgían, porque la sangre de ellos era como semilla. Cuando ellos morían, no morían aterrorizados. ¿Saben por qué? Porque Dios no se complace en injusticia, Él se complace en la verdad. Y cuando sus hijos iban a morir como mártir, Dios le anestesiaba el dolor o le daba alguna visión, como le dio al mártir Esteban, el primer mártir cristiano. Lean ustedes Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 8, van a ver el martirio de Esteban y van a ver cuando iban a apedrearlo, cómo Esteban levantó la vista al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y cuando lo apedreaban, él decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, amigo, el diablo puede ensañarse contra los hijos de Dios, pero cuando llega el momento del martirio, Dios le da la fortaleza de los mártires. Y así fueron perseguidos durante 3 siglos, pero el diablo vio que eso no le surtía efecto. ¿Por qué razón? Porque esos hijos de Dios, aunque fueron mártires y murieron, son hijos de resurrección. Dios ve eternidad. Nosotros vemos solamente el microscópico tiempo de 70 a 80 años que tenemos en esta tierra, pero Dios ve eternidad. Y entonces el diablo los martirizaba, lo destruía, pero dijo el diablo no, porque estos van a resucitar. Yo tengo que alterar el orden de las verdades que ellos proclaman. Y entonces subió al poder un emperador, Constantino el Grande. Y él
se convierte nominalmente al cristianismo, de nombre, porque no deja de ser emperador pagano. En el famoso edicto de Milán del 313 se dice que ya no se persiga mal o cristiano, que la corte imperial los acepta en la corte imperial y que todos deben recibir la influencia del cristianismo. ¿Se imaginan, después de 3 siglos de persecución, los obispos que ingresan a la ciudad de Roma comienzan a gozar de los privilegios del emperador? Roma era la reina de las ciudades y entonces se comienza a jerarquizar al obispo de Roma. Los paganos se convertían. ¿Saben cuántos dioses y diosas habían acumulado ya los paganos de Roma, de los imperios que le habían antecedido? Más de 5.000 dioses y diosas. Miren, ustedes van a ver ahí en pantalla algunas de estas divinidades. Por ejemplo, Opus era la diosa de la fortuna. Bellona era la diosa de las batallas. Los dioses Castor y Polu eran los protectores de Roma y de los viajeros y del mar. Apolo era el dios de la medicina y de la salud. Crono era el dios del tiempo y guardián de los juramentos. Jano era el dios de las puertas y entradas. Venus era la diosa del amor. Diana, la divinidad que adoraban en Efeso. O sea, todas estas divinidades creían y le pedían los paganos. Entonces, cuando aceptaban el cristianismo, ellos querían tener algo con qué mirar, imágenes con qué mirar. Algún día les voy a mostrar también acerca de los distintos concilios que hubo, cómo las imágenes eran puestas primero como fines didácticos, después eran sacados de las iglesias, después tenían que estar tan altas para que el pueblo no las toque, y así hubo distintos concilios. Pero ¿qué hicieron los obispos de Roma para atrapar a esos paganos? Comenzaron a buscar nombres de santos y acomodarlo a los dioses paganos. Por ejemplo, vamos a leer algunos de ellos también. La diosa Victoria de los Alpes Bajos fue nombrada Santa Victoria. La diosa pagana Osiri fue nombrada Santa Onofria. Artemis como San Artemides, Dionisio como San Dionisio, el dios Apolo como San Apolinar, Martes como San Martín. Así fue como se fue introduciendo ya en el siglo X, o sea, en el año 1000 de nuestra era, habían más de 25.000 santos y santas nombradas por la Iglesia Católica. Hasta hace 4 o 5 décadas atrás, cuando éramos niños, recordamos que los almanaques, cada día de la semana tenía el nombre de un santo. Y cuando nació un niño, los padres iban a ver qué nombre de santo tenía y le ponían el nombre de ese santo. Yo me acuerdo de un amigo mío en San Miguel de Tucumán. Nació el día de San Cantalicio y lo mandaron al abuelo que le ponga el nombre y le puso Cantalicio. ¿Se imaginan? Ese muchacho no veía la hora de llegar a la emancipación a los 18 años para cambiarse el nombre. Bueno, esas son las prácticas que trajo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los apóstoles? Todo eso es parte de un programa tradicional que nada tiene que ver con la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ahora, lo más grave de esto, el libro del Apocalipsis, ya para ir terminando esta meditación, ustedes saben que el libro del Apocalipsis muchos no comprenden el significado. Hoy en día cualquier atrocidad que ocurre en el mundo, cualquier desastre es apocalíptico, dicen. Todo lo toman Apocalipsis como lo más horroroso. Y es el libro extraordinario de la Biblia. Allí culminan todos los libros de la Biblia. Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Saben, mis amigos, el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Y allí a través de 7 periodos históricos, por eso se habla de 7 iglesias, de 7 sellos, de 7 trompetas, Dios está mostrando cómo se iba a desenvolver el periodo histórico de la humanidad antes que Jesús vuelva. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el versículo 20, miren lo que dice acá la Biblia. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, igual que el Antiguo Testamento. ¿Qué tal?
Dice que en un momento histórico, antes que el Señor Jesucristo aparezca en gloria y majestad, cuando se estudia en la profecía se ve todos estos detalles. Dice que aún así las personas no dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de madera, de bronce, de piedra, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, igual que dice el Antiguo Testamento. Pero dice algo tremendo. Dice, no dejaron de adorar a los demonios. Amigo querido, hay que meditar seriamente en todo esto. No es un asunto de poca monta. Dios ama a las almas sinceras, pero la sinceridad nunca convertirá el error en verdad. El apóstol San Pablo fue un hombre muy sincero. Él era un judío, ¿verdad?, de pura cepa, y él pensaba que los cristianos eran unos impostores, que ese tal Cristo era un impostor. Y él perseguía a los cristianos y los metía presos y consentía en la muerte de ellos. Cuando mataron a Esteban, fue justamente Saulo de Tarso, así se llamaba el apóstol Pablo, ¿verdad?, el que consintió en la muerte de Esteban. Pero el Señor Jesús le dijo, Saulo, está dando duros coces contra el aguijón. Y entonces Saulo se convierte y se transforma en el gran apóstol San Pablo. Sí, amigo, podemos ser muy sinceros y Dios ama la sinceridad. Pues sé que muchas personas lo hacen devocionalmente porque así se lo han enseñado y creen que eso es verdad. Pero a la luz de la Sagrada Escritura sabemos que es un error inventado por el diablo para que nosotros no adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Quiero terminar con las últimas palabras del apóstol Pablo a los cristianos allí en la ciudad de Atenas. En Hechos de los Apóstoles, volviendo a ese libro, en el capítulo 17, el apóstol les habló acerca de que no sos dioses los que se hacen con las manos. Y entonces dice allí el versículo 30 en adelante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Querido amigo, arrepiéntete de la idolatría, porque va a llegar un día, y ese día ya está muy cercano para nosotros, en que el Dios del cielo se levantará en juicio. Y Dios dice, pasa por alto nuestra ignorancia. ¿Cómo reaccionaron los hombres allí en el Areópago después que Pablo le mostró esta verdad? Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ello. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Sí, amigo, nunca el Señor deja en su siembra de tener alma sincera. Muchos se burlan, otros dicen, bueno, algún otro día lo escucharé. Pero ahí dice que el que cuidaba el Areópago se convirtió. Y habla de una dama también. Y habla de otra más, Dámaris. Y otros más que salieron con ellos. Querido amigo, yo sé que este tema te está confrontando a una gran verdad. Pero la verdad es esa, que Dios no ha inventado un sistema de idolatría para que nosotros adoremos a Dios. Y menos todavía mediadores que no sea nuestro Señor Jesucristo. En la Sagrada Escritura el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Busquen ustedes un solo pasaje en el Nuevo Testamento que diga que hay que orar a otra persona que no sea Dios a través de Jesús, o haya que orar a alguna mujer. No lo van a encontrar. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, ese es el paganismo que se introdujo en Roma. Lamentablemente, el paganismo que parecía ser vencido vino a ser el vencedor, porque el rótulo de cristianismo se le puso encima y la gente se acostumbró a la idolatría. Querido amigo, que Dios te bendiga. Escudriña las Escrituras. Jesús viene muy pronto y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como dijo Jesús ahí en San Juan, el capítulo 4, a la mujer samaritana, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.